Hola a todos, hoy voy a hablar sobre Shmi Skywalker y la leyenda del dragón solar. Bueno, primero que nada hablaré sobre la vida de Shmi antes del nacimiento de Anakin, cómo se ha relatado la verdad bastante mesiánica sobre el nacimiento de Anakin y cómo ella le contó cientos de veces a Anakin durante su infancia una leyenda que se había traspasado por generaciones en Tatooine, que sería una leyenda que marcaría, por así decirlo, la vida de él en muchos sentidos. Esta información la he ido sacando de los libros Skywalker, A Family at War, Queen's Hope y Brotherhood. Sé que hay muchos libros más donde sale información sobre el nacimiento de Anakin y también donde hablan sobre Shmi, pero hoy hablaré de información directamente sacada de esos libros. Se nos comienza diciendo que Shmi no siempre fue una esclava en Tatooine, sino que cuando era niña ella fue capturada junto a sus padres por una banda de piratas. Ella fue vendida en solitario a Gardul Alahut en un mercado de esclavos. Este concepto del mercado de esclavos lo hemos visto bastante en los libros de Padme y también algo parecido lo vimos en el arco de Seygeria en Clone Wars. Esta especie de mercado, aparte de tener condiciones inhumanas en las que ni siquiera los animales habrían sentido cómodos, estaba enfocado en romper el espíritu de los esclavos que caían allí y eso conllevaba también a que ellos eran bastante maltratados. Sin embargo, se nos menciona que el espíritu de Shmi jamás se rompió, pues ella era muy fuerte y también era muy resiliente. Shmi había crecido en un mundo duro y cruel, rodeada de polvo y soledad. También había pasado hambre, calor, y también había pasado un frío que calaba los huesos por la noche. Recordemos que Tatooine tenía un clima muy extremo. Ella había sido vendida sola, así que nunca más supo siquiera de su familia o qué había pasado con ellos. Aún así, esa fortaleza y resiliencia de la que se habla era porque ella tenía una fe inherente en la bondad de la galaxia y en la fuerza misma. Se nos cuenta que a pesar de que nadie parecía preocuparse por el futuro de ella sí se preocupaba por la gente a su alrededor, lo que lo hacía una persona muy especial, aunque ella no lo supiera. Otra persona probablemente habría cedido ante la presión del mundo cruel y las circunstancias en que ella vivía. Otra persona probablemente solo habría odiado a todos a su alrededor, pero sin embargo Shmi siempre se mantuvo siendo bondadosa y ofreciendo ayuda a todos aquellos quienes lo necesitaran. Algo que ya vimos es la amenaza fantasma cuando un pequeño Anakin dice que lo que su madre siempre decía era que el problema de la galaxia era que nadie se detenía a ayudar a otros. Ella creció aún al servicio de Gardul Alahut y fue aprendiendo de la galaxia. Es aquí donde se dice que ella aprendió sobre los Jedi y su lucha por mantener el balance, también sobre la República y sus leyes que lamentablemente no podían protegerla a ella porque recordemos que Tatooine era básicamente un planeta sin ley. Se menciona también que otras chicas como ella se habían rendido ante su destino odiado y amargado por esa cruel suerte que les había tocado, pero sin embargo había algo que a ella siempre la mantenía alejada de la oscuridad por más difícil que fuera. Ella siguió creciendo y comenzó a envejecer. Ella siguió trabajando incansablemente y en sus tiempos libres hacía proyectos por sí sola que al final ella vendía, pero aún así nunca logró juntar el dinero suficiente para poder comprar su libertad. Pero acá es donde comienza todo este relato muy mesiánico, pero que no deja de ser extremadamente hermoso, al menos para mí es realmente hermoso. Y es que nadie había notado a Shmi, nadie se había preocupado por Shmi, al menos no en Tatooine. Ella sintió entonces una llamada, pero no una llamada que uno pueda escuchar, sino algo más bien como un sentimiento, algo que ella podía sentir pero no escuchar ni tampoco ver. Era como si algo en algún lugar de la galaxia estuviera esperando por ella. Al principio ella no lo comprendió y tampoco tenía mucho tiempo para comprenderlo. Se nos dice que mientras ella dormía, ella escuchó una canción y se sintió menos sola. Algo así como una canción que le prometía algo que al menos por un tiempo sería solo suyo. Algo que no iba a ser dado a ella por obligación o para que le perteneciera, algo que no iba a ser entregado a ella bajo ninguna presión, sino algo por lo que ella sentiría amor, protección y ese cariño familiar que tanta falta le había hecho por largos años.
Se nos dice que ella en ningún momento se sintió manipulada, incluso dadas las circunstancias de que un poder que no podía ver ni escuchar, solo sentir, estaba llamándola. Ella sabía que nada era permanente y la oportunidad que se le presentaba era la oportunidad de pertenecer a alguien y que alguien le perteneciera a ella por elección. Una chance de poder amar, cuidar y tener un hogar. Algo por lo que mereciera realmente la pena luchar. Entonces ella levantó sus manos hacia las estrellas y dice que sí. Esta descripción sale en el libro Queen's Hope y coincide con muchas de las otras versiones, como lo que se menciona en La amenaza fantasma y lo que se relata en Skywalker A Family at Wars. Sí, contradice un poco lo que se había mostrado en el cómic de Darth Vader, donde se daba la teoría de que Palpatine había influenciado la creación de Anakin, porque ahora se nos dice que la fuerza misma fue la que eligió a Shmi para ser la madre del elegido de la fuerza. De todas maneras, lo que salía en el cómic era más una teoría o una ilusión que pusieron allí y no era la verdad de la creación de Anakin, así que no es como que contradiga mucho tampoco. A pesar del amor incondicional de su madre, Anakin nació en un mundo hostil y cruel, y tanto él como Shmi vivieron en pequeños espacios junto a otros esclavos. Ellos compartían espacio con otros 6 esclavos, donde no tenían privacidad alguna y donde incluso habían visto a esos esclavos morir por las malas condiciones en las que vivían. Algunos años después, Gardula perdió a Anakin y Shmi en una apuesta contra Watto, lo cual fue un poco más favorable para ellos porque Watto les permitió vivir en una pequeña casa para ellos solos. Watto no era mucho más amable que Gardula la Hutt, pero al menos mostraba algunos signos de compasión algunas veces. Gracias a ellos, la chatarrería de Watto comenzó a crecer y se descubrió el talento de Anakin por la ingeniería mecánica, y fue gracias a esto que ellos pudieron permanecer juntos, porque el chico era de mucha ayuda para Watto. También se nos cuenta cómo fue que ellos crearon un droide de protocolo de desechos de la chatarrería y lo llamaron Citripio. Este droide era una manifestación de los más profundos deseos y esperanzas de Anakin, que quería una vida lejos de Tatooine para recorrer la galaxia y convertirse en algo mucho más grande que solo el esclavo de un troidariano. Este droide, como ya sabemos, conocía millones de formas de comunicación y Anakin soñaba que un día Tripio sería su fiel compañero de viajes. Él soñaba que un día viajaría con su madre por toda la galaxia y junto a ese droide serían capaces de entender a cualquier criatura, sin importar el lenguaje que las criaturas hablaran, pero por mientras Anakin solo quería que ese droide fuera capaz de ayudar a su madre con las labores del hogar. Cuando era la hora de que el pequeño Anakin fuera a dormir, su madre solía contarle cuentos sobre las aventuras de los Jedi y cómo ellos eran héroes que salvaban a las personas en toda la galaxia. Pero no solamente ella contaba historias sobre los Jedi, sino que había una leyenda en particular que marcaría para siempre la vida de Anakin y que en cierta forma guió su destino, aunque de una forma mucho más cruel de lo que Shmi incluso podría algún día haber imaginado. Esta era la leyenda del dragón solar, o algo así por el estilo significa en español. Esta era una historia que Anakin rememoraba siempre, incluso cuando estaba en el templo Jedi. Y a pesar de que estúpidamente los Jedi le pedían que dejara de pensar en su madre, porque es muy lógico pedirle a un niño que deje de pensar en su madre, él recordaba esta historia y se daba fuerzas a sí mismo para enfrentar el nuevo futuro que tenía por delante. Esta leyenda de Tatooine decía que el dragón solar vivía dentro de una estrella cuidando todo lo que ama y atesora. Si bien es cierto, esta era una leyenda que había pasado por generaciones en Tatooine, la versión que Shmi le contaba a Anakin era la que más sentimientos le causaba y la más apropiada para un mito sobre el corazón y los sentimientos. Este dragón que vivía dentro de la estrella cuidaba de todo y todos los que amaba a través del fuego y las llamas, siempre procurando mantenerlos a salvo. ¿Ya comienzan a ver por dónde viene lo complicado? Shmi le contaba a Anakin que el dragón podría perseverar a través de todo, incluso vivir en el corazón de la estrella, porque el corazón del dragón solar era el corazón más grande en toda la galaxia, como un horno en llamas lo suficientemente poderoso para proteger todo y a todos los que ama, el corazón más fuerte incluso que el corazón de una estrella. Shmi solía decirle que él era ese dragón solar y que él tenía que tener el corazón más fuerte de toda la galaxia y que siempre tenía que confiar en sí mismo. Pero con los años el rostro amable de su madre diciéndole eso desapareció de la mente de Anakin y fue reemplazado por su rostro de sufrimiento cuando ella murió en manos de los Tusken. Eso y el olor a sangre del lugar.
Esta leyenda y los pensamientos sobre la muerte de su madre eran los que estaban en la mente de Anakin cuando fue nombrado Caballero Jedi por Mace Windu, en la ceremonia en que varios Jedi y Padawan pasaron a ser Caballeros Jedi. Algo que agregar como dato a eso, y que lo hablaré cuando hable específicamente en un video sobre la relación de Anakin y Qui-Gon Jinn, es que en esa ceremonia Anakin sintió junto a él la presencia de Qui-Gon Jinn, sintió sus manos en sus hombros apoyándolo en todo momento, lo que nos recuerda qué tan fuerte era la conexión entre estos dos y qué tanto significó Qui-Gon Jinn en la vida de Anakin. Sin embargo, esta leyenda comienza a ser una comparación un tanto irónica en la vida de Anakin en varios momentos. Primero, con la Orden Jedi, que se entregaba desinteresadamente a un bien mayor, y también con Padme, que había dedicado su vida al servicio de la galaxia. Lo que ellos hacían era medir la pasión de sus actos por una acción calculada como un medio para un fin, algo que era de cierta manera opuesta a la leyenda del dragón solar, que era más bien proteger a todos a través de las llamas y el fuego, o sea, sin importar qué se debiera hacer. Una vez que él fue nombrado Caballero Jedi, él le habló de esta leyenda a una iniciada Jedi que se convertiría en su compañera en una misión durante la trama del libro de Brotherhood. Él le dijo que su madre le había enseñado la compasión, a arreglar las cosas, que lo animó a ser curioso, algo que los Jedi claramente no animaban a hacer, le enseñó a querer más y a encontrar un camino aun cuando las leyes de la República no estaban allí para ella. Él le dijo a esa niña que su madre era todo corazón y que ella quería que él creyera en su propio corazón, que confiara en sí mismo. Esta leyenda entonces comenzaba a rivalizar con los ideales controlados de los Jedi. Por una parte, los Jedi no tenían sentido de pertenencia, no podían tener apegos, entonces esta leyenda contrastaba rotundamente con lo que un Jedi debía sentir, pero también contrastaba en el sentido de que los Jedi estaban actuando como peones de la República y no se involucraban en nada más que en lo que la República autorizaba. Esto para Anakin era inaceptable porque había muchas personas que necesitaban ayuda fuera de la jurisdicción de la República, como su madre, por ejemplo, que murió sin jamás ser ayudada. Y esto también contrastaba rotundamente con los ideales del primer Jedi que conoció, Qui-Gon Jinn, que sabemos no era muy fanático de obedecer las órdenes del Consejo Jedi. Y acá es donde tal vez viene el punto de quiebre entre Anakin, la galaxia y esta leyenda que su madre le contaba. Anakin le contó a Palpatine lo que había hecho con la gente de las arenas, cómo los había matado, y Palpatine, en vez de mostrarse horrorizado, se mostró comprensivo con esto, diciéndole que era su madre a la que habían matado, que lo comprendía y que era algo lógico que él quisiera vengarse de la gente de las arenas. Anakin está un poco contrariado al escuchar eso, pero Palpatine se anticipó a darle una respuesta. Palpatine le preguntó cuántos Jedi se preocupaban realmente por la gente, y Anakin le respondió que los apegos no estaban permitidos, pero entonces Palpatine le dijo que él conocía el código bastante bien. Le dio el ejemplo del maestro Windu, que probablemente era el Jedi más poderoso de la Orden. Pero Palpatine le preguntó si el maestro Windu se preocupaba realmente por la gente. Anakin entonces, luego de pensarlo, le responde que no de la misma manera en que ellos lo hacían. Entonces Palpatine le dijo que ese era uno de los problemas del maestro Windu y que uno de sus problemas principales era su falta de empatía, que eso era lo que hacía a Anakin diferente de todos los Jedi, que a él le importaban otras personas, que se preocupaba por las injusticias en la galaxia, que sus sentimientos no estaban controlados por un código, porque a Anakin realmente le importaba, porque tenía un corazón inmenso y no podía dejar que los Jedi se lo quitaran, que era su corazón lo que lo hacía mejor persona y lo hacía una persona más fuerte. Entonces eran estas palabras las que inmediatamente le recordaron a Anakin la leyenda que su madre le contaba, la de ser un corazón fuerte y cuidar de todos. Esta leyenda del dragón solar marcaba la vida de Anakin y le recordaba en cada decisión difícil de su vida. Recordaba la historia del dragón que vivía en el interior de la estrella cuidando a todos, nada podía herir a este dragón, ni siquiera el fuego y las llamas, sobrevivía a las circunstancias más inverosímiles, incluso a vivir dentro de la estrella, porque este dragón poseía un poder abrasador para proteger a todos los que él amaba. Entonces él comenzó a replantearse la leyenda, su vida y las enseñanzas de su madre. Él decidió que él podía hacer todo y no tenía que limitarse por el código. Su existencia ya no tenía que ser necesariamente un tira y afloja entre el deber y el amor, entre la amistad y el compañerismo, porque él podía hacer todas esas cosas a la vez, no tenía solamente que obligarse a seguir un camino. Su corazón podía ser lo suficientemente grande para hacer todas estas cosas a la vez.
De cierta manera esta leyenda fue una guía para él, aunque eso comenzó a distorsionarse con el paso del tiempo. Él quería proteger a los que amaba y a la gente que sufría injusticias en la galaxia a como de lugar. Sin embargo, ya sabemos que esto no terminó del todo bien, aunque sigue siendo irónico que todo lo que decía la leyenda tenía parte de realidad, porque recordemos que Anakin, ya siendo Vader, fue quemado en los ríos de lava de Mustafar y sobrevivió. Vivió en Mustafar como una tumba para Anakin Skywalker, tal como el dragón vivía dentro del ambiente hostil de su estrella, pero sobrevivió. No fue Vader el que sobrevivió al final, sino Anakin. A pesar de todo, a pesar del odio, de la oscuridad y del dolor, Anakin vivió y fue su hijo quien lo hizo regresar. Esta leyenda guió de cierta manera la vida de Anakin y a pesar de todo el horror que causó siendo Vader, Anakin sí sobrevivió. Y esa era la bondad que Luke sentía en su interior y que lo hizo apostar todo para salvar a su padre. Particularmente me encanta leer las partes de esa leyenda y cómo Anakin amable y pacientemente se le explica a una niña. De hecho es la misma niña la que cuando se separan le dice a Anakin que no siempre tiene que ser el dragón solar, que no siempre tiene que protegerlos a todos. La forma en que conectaron estas historias me parece genial y realmente me gustaría que tomaran más conceptos de estas historias en las series de live action o películas. Creo que si pusieran conceptos de los libros en las versiones live action tendrían mucha más trama que mostrar con excelentes historias. ¿Qué opinan ustedes de la vida de Shmi y Anakin? ¿Qué opinan de que esta leyenda está tan bien conceptualizada que nos dejó el libro de Brotherhood? ¿Alguno de ustedes ya había leído sobre esto? Si les ha gustado el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Subo videos no tan constantemente ahora, pero estamos en vivo todos los domingos en Star Wars Plus. Besos y abrazos y que la fuerza los acompañe siempre.